Hola personitas desconocidas y no tan desconocidas, bienvenidos sean nuevamente a mi canal, tu canal, nuestro canal. Y el día de hoy, como pudieron ver por el título, les estaré mostrando algo un poco diferente, vaya. Les estaré dando algunos tips, trucos y consejitos para subir de nivel más rápidamente. Lo mejor de todo es que son totalmente legales porque en este canal no nos gustan los baneos. Pero antes de continuar he de mencionar que iniciaré dando algunos consejos para los usuarios que sean más nuevos, y a medida que irá avanzando el video estaré dando consejos un poco más generales, es decir, para usuarios de todo tipo, ya sean nuevos o antiguos. Ahora sí que sin más labia, comencemos. Con la cuenta creada y las recompensas recogidas, es momento de empezar con el primer truquillo. Para ello es muy importante interactuar con tu Petkey. Creo que una gran cantidad de usuarios sabemos que al interactuar con tu mascotita ganamos 50 de XP. Sin embargo, he de mencionar que esto puede variar. ¿Por qué? Ni idea, simplemente a veces no te da nada. Así es la vida, ¿qué te puedo decir? Lo siguiente que haremos será dirigirnos al apartado de correo, y es muy pero muy importante que seleccionemos el primer correo de Avakin, es decir, ese correo donde se nos da la bienvenida, para así ganar 50 de XP. Lo siguiente que haremos será ir a configuración y buscaremos el iconito de Avakin, es decir, esa pestaña de los créditos. Ya estando aquí deslizaremos la pantalla un total de 10 veces. Yo deslicé de más porque no lo sé, simplemente no me sé los números, una disculpa. Hola nenis, perdona que te interrumpa, solo quería decirte que si te está gustando este video no olvides de suscribirte para seguir apoyando mi contenido. Besitos. Y así ganaremos otros 50 XP. Para lo siguiente que haremos es muy importante contar con una segunda persona, ya sea algún amigo, un desconocido o simplemente tu cuenta principal o secundaria. Así que nos dirigiremos a la sección de añadir amigo y añadiremos a esa otra cuenta, o bien que busques algún desconocido por las salas. Ahora nos dirigiremos al perfil de esta persona y le dejaremos un corazoncito para ganar otros 50 de XP. Esto solo funciona si tu cuenta está recién creada, o bien que sea la primera vez que dejas algún corazón. Ahora lo siguiente que haremos será dirigirnos a nuestro perfil y editar nuestra ubicación. Es muy importante que cambiemos de ubicación 2 veces, es decir, que seleccionemos 2 países diferentes para ganar otros 50 XP. Ahora, para seguir farmeando XP a lo loco, es muy importante que completemos los logros, que vendrían a ser una especie de misión, la cual al completarla nos darán 50 de XP. Como podemos ver, tenemos 22 logros en total, pero algunos ameritan más paciencia o más tiempo, así que en este video te enseñaré a completar los logros que son más rápidos y más fáciles para que puedas subir de nivel lo antes posible. Para completar el primer logro es importante que nos vayamos a viajar, luego a apartamentos abiertos, y como podemos ver en nuestra parte inferior derecha tenemos un iconito que dice favoritos. Vamos a seleccionar 8 casas diferentes y a picarle al botoncito de favoritos. Como podemos ver, hemos completado el primer logro, que vendría a ser el reto de coleccionista, y así ganamos otros 50 de XP. Lo siguiente que haremos es ir a la sala con mayor puntuación, y así de fácil cumpliremos otro reto y otros 50 de XP. Como podemos notar, actualmente ya he subido un nivel. Ahora, ya dentro de la sala, lo siguiente que haremos será darle clic al signo de exclamación y ahora a puntuar, y seleccionaremos las estrellas que ustedes deseen para así ganar 15 de XP. Este proceso lo repetiremos con 5 apartamentos diferentes, ya sean apartamentos de tus amigos o de simples desconocidos, eso no importa. Y así es como completaremos el reto de Trotamundos y conseguiremos otros 50 de XP. Sin embargo, es muy importante que el quinto apartamento igualmente lo puntuemos para poder terminar el reto de Yo Voto y así ganar otros 50 de XP.
Ahora lo siguiente que vamos a hacer, y considero que es el truco más obvio, es dirigirnos a nuestro apartamento para así poder recoger las gemas. Recordemos que en cada apartamento o casa que tengas puedes recoger un máximo de 20 XP. Tomaremos una fotografía, pues cada 24 horas que utilizamos la cámara de Awaken Live nos dará 15 de XP. Y para cumplir el siguiente reto es importante que seleccionemos 5 poses diferentes. Siguiendo con esto de los retos, es muy importante que nos vayamos a editar nuestro departamento. Como podemos ver, en la parte izquierda tenemos una barrita que a medida que vamos poniendo muebles se va llenando, pues esta barrita nos indica la capacidad de nuestro apartamento o casa. Para cumplir la siguiente misión es muy importante que la barrita llegue a full, es decir, que toda la capacidad de nuestro apartamento esté ocupada. Para ello estaremos utilizando estas sillas, pues es el objeto gratuito que más capacidad ocupa. Una eternidad más tarde. Y así de simple estaríamos completando otra misión y otros 50 de XP. La siguiente misión, que es interactuar 5 veces con un objeto dentro de la sala. Ahora, es muy importante que sigamos contando con la presencia de una segunda cuenta o de un segundo usuario, pues a esta cuenta le estaremos enviando un total de 5 invitaciones. Es importante que por invitación te esperes un mínimo de 30 segundos. Algo que te recomiendo es que tu amigo acepte esa invitación, pues de esta manera estaremos ganando otros 20 de XP. Sin embargo, es importante que para que esto funcione vayas alternando de salas. Y listo, misión completada y 50 XP a tu bolsillo. Ahora será momento de utilizar el chat para escribir un total de 10 mensajes. No importa el contenido de este, como pueden ver yo solo estoy escribiendo un simple punto, así que no hay problema. Ahora, ya que estamos por ahí, utilizaremos el chat para escribir mensajes largos. Te recomiendo que sea un copia y pega de tus portapapeles. Y por cada mensaje largo podrás estar recibiendo 10 de XP. Recordemos que repitiendo este proceso podemos llegar a ganar hasta 250 de XP. Ahora que ya llegué al límite de XP con respecto al chat, será momento de seguir escribiendo puntos para llegar a los 100 mensajes y completar la siguiente misión. Aunque el siguiente tip es bastante evidente, no veo por qué no mencionarlo, y vendría a ser con respecto a los trabajos, ya sea que vayas a trabajar o a ordenar comida, porque recordemos que en conjunto a todos los lugares de trabajo puedes ganar un total y un aproximado de 6000 de XP. Yo te recomiendo que si tu objetivo es simplemente subir de nivel, vayas a la plaza de entrada del Paseo Santa Mónica, pues ahí gastarás muy pocas Awacoins y el XP que obtendrás con las bebidas es lo mismo que en la cafetería. Ahora, el siguiente truco no es el favorito de todos, principalmente porque hay que gastar algunas Awacoins. Pero si quieres subir de nivel más rápido te lo recomiendo bastante. La técnica que podrías aplicar para no gastar en exceso es buscar los objetos económicos. Debo de recalcarte que los objetos más baratos te darán un total de 25 XP. Y para los artículos que están en un margen de 249 a 400 Awacoins dan aproximadamente 50 de XP. Luego, para los artículos de 250 a 600 Awacoins dan 100 de XP. Y para los artículos de 650 para arriba dan 300 de XP aproximadamente. Así que teniendo eso en cuenta tienes que hacer tus compras con mucho cuidado. También otro tip que te recomiendo es que podrías comprar algunos objetos con gemas, ya que las gemas son mucho más fáciles de conseguir. Te mentí, bueno, excepto cuando siempre te sonreí por no hacerte daño.